Bienvenidos a todos. El Centro Universitario de Alternativas Médicas y la Escuela de Psicobiocodificación les da la más cordial bienvenida a esta conferencia gratuita. Tiene por nombre Teoría Holográfica de Fractales Bioenergéticos. Les pedimos por favor que desactiven sus micrófonos, a menos que tengan alguna duda o comentario, levanten la mano. Y tengo el honor de presentar a nuestro rector, el doctor David Hidalgo Ramírez, el presidente de la Confederación Mundial de Medicina Integrativa Tradicional, Complementaria y Educación en Salud. Adelante, doctor, cuando usted guste. Muchas gracias, Rocío. Gracias a todos los compañeros que nos están siguiendo en las diferentes redes sociales. Primero que nada, bueno, pues agradecerles el tiempo que han estado con nosotros. Y vamos a hablar este tema de teoría holográfica de fractales bioenergéticos, sobre todo para aquellos que nos han seguido en las diferentes conferencias, es parte de la conclusión de lo que es este modelo. El día de hoy voy a usar un poquito la pizarra, vamos de aquí más o menos a las 10:30, 10:40, explicar un poco la teoría, va a ser más como charla, como diálogo, y después dar espacio a discusión, preguntas y respuestas. Pero hoy quisiera explicar un poco a qué nos estamos refiriendo con esto. La próxima semana vamos a dar sobre el mismo tema, teoría holográfica de fractales bioenergéticos, vamos a dar algunos temas prácticos del uso con diferentes terapias, técnicas y aplicación a problemas de salud. El día de hoy me interesa que tengamos más bien lo que sería el concepto general. Bueno, habría 5 cosas de las cuales vamos a partir para poder entender los elementos que vamos a tener. Voy a dedicar 5 minutos a comentarlas, ya que muchos de ustedes, los que nos siguen en las diferentes conferencias, ya lo tienen claro. Primero, entendamos que aquello que percibimos como real simplemente es una percepción limitada, debido a que nuestros sentidos no pueden percibir la total de la realidad. Ya hemos visto que en la teoría del doctor Witten sobre las supercuerdas, pues nos habla de que nosotros percibimos básicamente 4 dimensiones. Las dimensiones que percibimos es tiempo y espacio, en el espacio largo, ancho y profundo, que serían 3, más la cuarta que sería el tiempo. Entonces, en ese sentido, matemáticamente se sabe que hay 11 dimensiones. Por lo tanto, si percibimos 4, hay al menos 7 dimensiones que no podemos percibir con nuestros sentidos. Que no la podamos percibir con nuestros sentidos no significa que no existan estas. Es más, nos damos cuenta que conforme vamos avanzando, aquellos que nos acompañaron el fin de semana en el taller de biomagnetismo cuántico, pudieron ver, y pudimos revisar y pudimos charlar el por qué podíamos hacer en algunas técnicas un diagnóstico a distancia e incluso una terapia a distancia. Ya que en estas dimensiones, que son dimensiones que se van enrollando, pues obviamente el espacio-tiempo se percibe de manera diferente. Y que estemos de presentes aquí y que estemos presentes, por ejemplo, en París, Francia, o que estemos en la Patagonia, en Argentina, pues realmente no hay gran diferencia si nosotros percibimos este tipo de elementos. Para aquellos que no nos han acompañado en las diferentes charlas, yo sé que de repente, si escuchamos esto, podemos pensar, oye, ¿qué es lo que es muy temprano que se está fumando el profesor, ¿no? Pero lo importante es entender que más allá de esto, pues es algo que se ha desarrollado, que como hemos visto, son las conclusiones que ha llegado la ciencia, la física cuántica, con el desarrollo y con la utilización de herramientas de alta tecnología, como es el caso del ciclotrón que está en la frontera de Sars en Francia, ¿no? Estos ciclotrones es un aparato del tamaño con un perímetro de 11 kilómetros, o sea, es grandísimo, es gigantesco, y pues nos ayuda a entender el mundo cuántico, que es ni siquiera microscópico, es mucho más pequeño que microscópico cuántico. Vale. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay esas 7 dimensiones, y que en esas 7 dimensiones, o accediendo a las 7 dimensiones, podemos entender esos aspectos. De ahí se deriva una frase que comentamos de manera frecuente y que quiero enfatizar en este momento. Es la individualidad. La individualidad es una ilusión debida a una percepción limitada a 4 dimensiones. La individualidad
es una percepción, es una ilusión debida a una percepción limitada a 4 dimensiones. Esto es 4 dimensiones, porque si entramos a las 7 dimensiones enrolladas, nos damos cuenta que la individualidad no existe, que lo real es la unidad, la común unidad, la comunidad, la común unión. Por lo tanto, si nosotros percibimos o desarrollamos la conciencia de la existencia de esas 7 dimensiones enrolladas que nos dice la teoría de las supercuerdas, pues nos damos cuenta de esa unidad. ¿Cuántos de ustedes nos recordarán, por ejemplo, el Ho'oponopono, que nos habla de que yo tengo que sanar en mí lo que está enfermo en ti, porque sanándolo en mí, se sana en ti, porque somos lo mismo. Tú eres yo y yo soy tú. Es lo que decimos, por ejemplo, o lo que significa esta triada tan importante de la parte del Ometeotl, ¿no? La unidad en la dualidad y obviamente en la triplicidad, que es lo que han dicho todas las culturas ancestrales. Hablamos de la unidad porque somos uno, porque accediendo a la 11ª dimensión, nos damos cuenta de la unidad como todo en un tiempo y un espacio. Hablamos de la dualidad porque todo es dual en el universo. Recordemos que así como la partícula fundamental son las cuerdas, 1 por 10 a la menos 33 de tamaño, también se divide en una dualidad que aparentemente fueran los fermiones, formando toda la materia sólida del universo, y los bosones, que forman todos los elementos correspondientes al aspecto de energía, pero que además esa dualidad que estaría representada, por ejemplo, por el Tao o Dao en China, cuando hablas del yin y del yang, estaría representado en la cultura inca por la parte de Pachamama y Pachatata, o Mamaocli y Manco Cápac, y así en todas las culturas habría un aspecto de dualidad, pero también hay que entender que hay esa triplicidad, que es la que entendemos como creadora de la realidad y que le da forma y orden en base al caos, que sí sería la energía, que sería formada por los bosones, y sería la materia formada por los fermiones, y un tercer elemento que sería el que correspondería a información. Y que en ese tipo de elementos tenemos la parte material, la parte energética. En el caso del ser humano, la parte material es nuestro cuerpo, nuestra anatomía, fisiología, histología. Tendremos nuestra parte energética, que ya hemos revisado en las diferentes charlas, que es lo que corresponde a la parte del aura, o a la parte de la energía que emanamos, que ya hemos visto que está formada al menos por 5 aspectos: la energía electromagnética que hemos platicado, los biofotones que se han comprobado por medio del aparato de un multiplicador de fotones del Dr. Pops, la parte de los ATPs que se forman con el ciclo de Krebs que todos conocemos, la parte correspondiente a la parte térmica que se emana de todo ciclo celular, y también la parte iónica, que en el caso de nuestras células estamos hablando de la bomba de sodio-potasio y también de lo que sería el intercambio calcio con magnesio. En ese sentido, esta sería la parte física, esta sería la parte energética, pero hay una tercera parte, cuando menos igual de importante, que sería la parte informática, que es lo que llamamos el famoso campo de resonancia mórfica, del cual Rudolf Sheldrake nos hablaba y que difundió de manera tan importante Edwin Laszlo. Cuando hablamos del campo de resonancia mórfica, este campo de información es cuando entendemos la parte de la explicación, lo que ha estado viendo en algunas de las charlas y talleres, y verá en el taller de este fin de semana Juan Carlos, que es cuando hablamos de la psicoterapia sistémica, cómo por medio de un nódulo puedes entrar a la información, el Akash, dirían los hindús, occidentalizado, archivos akáshicos, cómo puedes acceder a la información que no necesariamente está en tu lapso de vida, sino que pertenece a tu sistema. Y esto es por medio del campo de resonancia mórfica. Son campos informáticos. Al ser campos informáticos, a diferencia de los energéticos, que sí transmitirán datos y que sí transmitirán y crearán aspectos, pues estos son más permanentes. El que depende de la energía se va a borrar cuando esa energía deje de existir. En el caso de nuestro biocampo, nuestra aura, pues en el momento en el cual muramos, nuestra célula va a dejar de tener funciones y por lo tanto va a dejar de tener ese tipo de elementos. En cambio, el informático se puede mantener por días, por años, por siglos, por milenios. Es por eso que podemos acceder a esa información yendo a lugares sagrados o lugares que fueron sagrados, lugares donde se hicieron ceremonias, lugares donde hay mucho tipo de aspectos, porque es información y podemos acceder al campo de resonancia mórfica de este tipo de elementos de manera inmediata, o bien
a lo largo del tiempo, porque no es la energía lo que los mantiene, es la información lo que tenemos. Entonces, habíamos dicho que íbamos a hablar de 5 puntos que iban a sostener la teoría holográfica de fractales bioenergéticos. Uno ya comenté, que serían, nos sostenemos en estas 7 dimensiones ocultas. 2, en la triada de lo que es la existencia o lo que existe dentro de la parte del universo, que serían energía, materia e información. Dicho de otra manera, fermiones, bosones y la parte de resonancia mórfica. Entonces serían esos los 3 aspectos. Otro elemento más que debemos de tener en mente es que todo es fractal. De ahí que hablamos de una teoría holográfica y fractal. Diferentes conceptos, lo que manejaremos como holograma y fractal, tienen grandes similitudes. Por eso es que algunos hablaban de que pues, es un pleonasmo hablar de una teoría holográfica de fractales. Cuando hablamos en ese aspecto, tenemos que tener claro que es la teoría, que es un holograma. Un holograma, por ejemplo, lo más común es que es una técnica de fotografía que se hace por medio de rayo láser, en la cual no solamente en la placa se plasman la imagen que está reflejándose como tal, sino en cada uno de los píxeles, puntitos. Hoy día es más fácil entender el término píxel que hace algunos años, pero cada uno de los píxeles, en cada uno de los puntitos que hay, cuando nosotros lo vemos en pequeñito, está la imagen completa. Por eso es que un holograma normalmente lo podemos ver, incluso nos podemos mover y más allá de una imagen fija, pareciera que es una ventana a otra realidad. De hecho, pues, por ejemplo, todos recordaremos, los que radican en la Ciudad de México, el pasaje del metro La Raza, en donde pues está ahí el túnel de la ciencia, y hay pues esa exhibición permanente de hologramas, donde podemos ver este tipo de fotografías de manera más o menos común. Bueno, en ese sentido, entonces en un puntito se refleja el todo. Bajo esta misma realidad y bajo este mismo concepto es que entendemos que se puede explicar muchas de las cosas del universo. Por ejemplo, incluso la manera en que se guardan los recuerdos de nuestro cerebro es una forma holográfica, porque no solamente se guardan en el cerebro, sino en diferentes partes del cuerpo de manera física, informática. De la manera en la cual muchas de las medicinas tradicionales y complementarias utilizamos y entendemos del cuerpo. Cuando decimos que en la mano se reflejan todos los órganos, cuando decimos que en la oreja se reflejan todos los órganos, que en el iris podemos ver todos los órganos, realmente lo que estamos viendo es un holograma o un fractal, porque fractal es igual la imagen o una forma o una figura que está formada por figuras idénticas y así prácticamente hasta el infinito. Entonces, de alguna manera, nuestro árbol bronquial es un fractal, es un holograma. Nuestro sistema venoso, nuestro sistema nervioso que se va dividiendo y que va llegando a lo más pequeño, es un fractal, es un holograma. Por eso es una teoría holográfica de fractales bioenergéticos que nos permite entender, así como el cuerpo humano, lo mismo es del universo. Todos habrán escuchado ese aspecto cuando decimos que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Como es arriba es abajo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos algunas de estas galaxias, sobre todo las que son forma de espiral enrollado, vamos a ver que tiene la misma forma del vértex que tiene, por ejemplo, la cadena de ADN humano, ¿no? Entonces, cuando es en lo pequeñito que está dentro de la parte de la célula, de la parte del ADN, tiene la forma similar que tuviésemos algunas de las galaxias que existen. Voy a traerles algunas imágenes a este respecto en la próxima conferencia, la próxima conferencia gratuita este martes próximo, un poco para que entendamos esa vía y vemos cómo acoplan de manera perfecta lo que sería una imagen de lo infinitamente pequeño y una imagen de lo infinitamente grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, como arriba es abajo, y se va cumpliendo. Si bien entendemos que en el cuerpo puede haber elementos de holográfica, cómo se puede entender cómo cada una de nuestras células de manera obvia, porque tiene nuestro ADN. Al tener el ADN tiene el reflejo y la información para crear todo un cuerpo humano completo. Por lo tanto, refleja y se sigue reproduciendo incluso a esos niveles tan mínimos. Pero de la misma manera, un individuo no es el reflejo más que cómo funciona la sociedad. Nuestro pensamiento, por ejemplo. Algunos de nosotros hemos oído de hablar de un animal que se llama abeja, un insecto muy inteligente, que dicen que el cerebro tiene similitud con el cerebro humano, etc. Bueno,
pues yo les digo que la abeja no existe. ¿Cómo que la abeja no existe? No, la abeja no existe porque no existe como un animal individual. El animal que tiene conciencia se llama panal. La abeja es el equivalente que si fuera una célula o una partícula de un animal más grande que es panal, solo que no lo concebimos como tal, porque pues nosotros los vemos separados y que uno va a las diferentes florecitas y va a recogerlo, etcétera, ¿no? Pero realmente la conciencia en ese tipo de elementos es una conciencia colectiva y por lo tanto el animal, el que tiene funciones, el que tiene voluntad, el que va a tomar las decisiones generales es panal. Y como es natural, alguna abejita por ahí se perderá y a lo mejor morirá solita, como puede ser que en el caso de nosotros tengamos células de descamación que se van eliminando y que van muriendo y que vamos perdiendo, o cabello que nos vamos cortando, o las uñas que vamos eliminando. Así pasa en el caso de Panal, pero Panal tiene una conciencia como tal y por lo tanto se mueve. De la misma manera, analógicamente para entenderlo, también la sociedad, por ejemplo, las comunidades, tu grupo, tu familia nuclear, tu grupo de escuela, los ciudadanos de la ciudad en la que vives, los ciudadanos de la patria a la cual perteneces, el continente al que eres, la humanidad en general. Hay conciencias colectivas a las que se puede acceder y ese tipo de elementos no repercuten necesariamente en el aspecto energético porque no hay una transmisión de comunicación o de información a nivel energético. La transmisión de información es a nivel informático. Por lo tanto, no es por el biocampo, no es por la energía, no es por la parte de energía celular, sino es por la parte informática. Por eso yo les ponía en la conferencia pasada un ejemplo en el cual en el año de 1922 se vio que la división mitogenética de una cebolla, cuando ponías otra cebolla, contagiaba y por lo tanto si esta cebolla estaba en reproducción y estaba teniendo un crecimiento, la otra cebolla empezaba también por contagio a hacerlo. Dijeron, bueno, seguramente es porque hay algunos químicos, algunos elementos que se están transmitiendo. Se le puso una barrera de vidrio que no permitía transmitir ningún tipo de elemento y en ese momento y con esa barrera, aún así se transmitió ese tipo de aspecto. ¿Qué significa? Que no era ningún elemento químico el que estaba induciendo la división mitogenética en la otra cebolla, sino era informático, era información. Son uno de los muchos elementos en los cuales comprobamos los campos de resonancia mórfica. 7 dimensiones ocultas, triplicidad, información, energía y materia, elementos fractales en todos los aspectos. Hay que mencionar también, pues obviamente, de alguna forma, que para ver, y según esta teoría, tenemos que entender que la base de todo aspecto será lo que llamaremos, lo voy a decir muy entre comillas, bioenergética. Cuando hablamos de bioenergética, pues es la unión de estos 3 aspectos. Teoría holográfica de fractales bioenergéticos. Entonces, la base de cualquier elemento tendrá que ser una base bioenergética. Cuando hablamos de bioenergética, bio, vida, entra la parte material, energética, pues obviamente toda esta función que hablamos, o sea, fermiones y bosones, pero siempre en la bioenergética entra información. Lo que armoniza la parte bioenergética o lo que la desarmoniza causando enfermedad, siempre es información, que es la que va a causar ruido, la que va a crear campos magnéticos patógenos, la que va a crear desórdenes, es información. Es por eso que uno de los elementos más contundentes para sanar o para enfermar son los elementos relacionados con la parte emocional. Por eso es que si nos vamos a lo más profundo, ahí es donde entra la biodescodificación, a lo más profundo del área de diagnóstico, siempre vamos a encontrar siempre un elemento de tipo emocional. Pero también es que creando emociones o potencializando emociones, es que podemos también sanar diversos padecimientos. Entonces, ese aspecto es o tiene que ser más que contundente y es lo que estamos hablando de esta parte bioenergética. Vale. Y por último elemento, que será importante en este aspecto, es entender que con ese tipo de elementos podemos ocupar prácticamente cualquiera de las terapias que incluyan estos 3 aspectos. En eso hemos hecho énfasis en muchas de las conferencias, que son los aspectos de tipo físico, energético e informático, y que si tenemos las terapias que incluyen ese tipo de elementos, vamos a obtener la posibilidad de una sanación holística que vaya en el aspecto energético emocional, bioenergético espiritual
y obviamente físico. Entonces serían un poco el planteamiento que tenemos. En ese planteamiento y con esos 5 aspectos de la terapia es, los 4 primeros aspectos nos dan un camino para llegar a un diagnóstico, encontrar lo que sería el punto de bifurcación, que llamamos el punto donde se origina la patología, y posterior a esto, con las herramientas que tengan estos 3 elementos, poderlo corregir. Esto lo hacemos de manera continua en las diferentes áreas de las medicinas tradicionales y complementarias. Porque si nos damos cuenta, son pequeños estímulos. A veces que podría decirse ni siquiera es un estímulo suficiente para crear salud. Y logramos sanaciones de manera profunda. Pondré algunos ejemplos. Pues obviamente cuando hablas de un elemento homeopático, pues estás hablando de una cantidad mínima de sustancia, del remedio mineral, animal o vegetal que es como base, y con ese elemento, con ese remedio, pues logras un gran cambio que puede detonar en la salud del individuo. Cuando manejas acupuntura con una presión o con una punción determinada en alguna zona del cuerpo, pues armonizas la bioenergética y puedes crear la sanación o restitución de la salud. Cuando manejas biomagnetismo con unos imanes, con las líneas de fuerza del imán colocada en la zona adecuada, o sea, con información correcta, pues vas a obtener igual un proceso de sanación. Y así podríamos ir mencionando muchas de las técnicas que tenemos en el campo de las medicinas tradicionales y complementarias, y tenemos. Cerrando, para abrir a preguntas y respuestas, no sin antes darle la palabra a Rocío para que nos hable un poquito de las actividades que nos siguen, pero cerrando serían 5 elementos que nos vamos a conformar. 1, las 7 dimensiones ocultas que nos permiten entender la unidad en la diversidad, lo que sería la parte que corresponde a los elementos de la triplicidad, obviamente en este sentido, entendiendo también el aspecto de la dualidad, la triplicidad que manejamos, lo que son los fractales, la bioenergética que tenemos y obviamente la corrección por medio de terapias que tengan esta visión. Vamos entonces para que yo les voy a pedir que abran sus micrófonos para entrar a preguntas y respuestas, comentarios y un poco el diálogo, que creo que es la parte interesante de esta charla, para saber qué tanto entendieron. Sin antes nos van a comentar sobre algunas actividades que están programadas. Rocío, te pasa la palabra. Buenos días nuevamente. Les compartimos el flyer del taller intensivo que va a dar el máster Juan Carlos Gutiérrez. Lleva por nombre Técnicas Cuánticas para Transformar Información del Árbol Genealógico. Este taller se va a impartir el 16 de abril, el sábado próximo, a las 9 de la mañana y tiene una duración de 4 horas. Tiene un costo promocional, como hemos venido dando este costo en los talleres anteriores, de 500 pesos mexicanos, pesos, y anteriormente ha estado en un costo aproximado de 2,000 pesos. También les recordamos el evento de mayo. Ahorita les comparto el flyer. Recuerden que en este mes tenemos la promoción de si se inscriben con $50, que son aproximadamente 1,050 pesos. Tienen acceso a los talleres que se han impartido y a los que se van a impartir. Y pueden ir pagando con parcialidades hasta cubrir la totalidad del evento pero bueno, ya lo hemos. Hasta antes del 20 de mayo pueden ir para cubrir la totalidad del evento de mayo. Puede ser presencial y online. Vamos a tener otros talleres también, el del doctor Bernardo de acupuntura emocional. Ese es para el 21 de abril y el 22 de abril sería el taller.
Les comparto los flyers por el grupo porque ahorita a la mano no los tengo, una disculpa. Esas serían las actividades próximas. Gracias. Agradecemos a Rocío la información tan interesante que nos está dando. Los esperamos en los próximos talleres, pero vamos a ahora seguir con la charla y vamos a contestar preguntas y respuestas. Román, por favor, bienvenido, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Yo quería, el doctor David, yo quería hacerle bueno, yo hace unos años, hará como unos 5 años más o menos aproximadamente, llegó a mis manos un material que hablaba sobre el bioenergética holográfica. Era de Miguel Ojeda, que es del Río, creo. Yo estuve trabajando un buen tiempo con esos hologramas, que ahí se trabajaba, se buscaba, se trabajaba la parte bioenergética de la enfermedad con padres biomagnéticos y se trabajaban los aspectos emocionales, donde se había programado, si había un conflicto transgeneracional, si incluso se trabajaba bioenergéticamente con neurotransmisores. Era un trabajo muy holístico, muy amplio, que se hacía todo con bioenergética. Sucedió que cuando yo me vine de Cuba para acá, para Chile, en el trayecto se me perdió el folleto que yo tenía impreso, que había imprimido con toda esa información. La perdí en el trayecto, traté de recuperarla, no pude. Busqué por unos videos de unos cursos que yo había impartido en Cuba y saqué alguna información, y volví a como calmar otra vez, faltándome siempre de detalles, ¿no? Porque era un tema que estaba yo en una fase de estudio. Y bueno, yo lo que ahora escucho, el doctor David lo escucho hablar de esto, y no sé, se me hace muy similar a lo que yo estuve haciendo un tiempo. Y quería que usted me aclarara si trata de lo mismo o es algo diferente. Ok, te explico, Román. Primero que nada, nosotros igual, bueno, sí conozco lo que son los fractales, en este caso biomagnéticos. En algún momento hemos probado, sobre todo algunos de nuestros grupos en España los estuvo probando realmente con buen resultado, esto que difundió Miguel Ojeda de una manera importante. Sin embargo, sí es algo diferente. Voy a marcar cuáles son las diferencias principales en los aspectos. Para nosotros es importante la parte, cuando hablamos ya de teoría holográfica, de fractales y los fractales bioenergéticos de los que hablamos, es individualizar. De alguna forma, la teoría que tú conociste era una teoría en donde hablábamos de un determinado número de hologramas y cada uno tenía una indicación específica para un aspecto específico. Eso en muchos de los casos nos daba un buen resultado, pero había casos en los cuales, a pesar de aplicarlo acorde al protocolo de manera correcta, no teníamos un resultado. Fue nuestra experiencia, lo claro, ¿no? Y aclaro que además no es porque digamos que no funcione. Vimos resultados y vimos muy buenos resultados en algunos casos, como vimos, ¿no? Según nuestra experiencia, casos en los que no había un gran cambio, ¿no? Entonces, para nosotros, de nuestro particular punto de vista, lo que tocaba era poder individualizar. La parte ideal sería, hablando de biomagnetismo y hablando de ese tipo de biomagnetismo, la parte igual sería poder crear un holograma biomagnético acorde a cada uno de nuestros pacientes con algo muy similar a lo que sería la parte del rastreo. De hecho, nuestro rastreo, actualmente el protocolo de rastreo completo que hacemos en biomagnetismo médico integral son 27 pasos. Nuestro rastreo de 27 pasos genera una secuencia en base a la combinación de pares, sí,
que es individual para ese paciente. Para nosotros, pues había, así como había fractales que tenían relativamente pocos imanes, pues había algunos que tenían 40 imanes y más, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces, a pesar de que se consultaba el cuerpo, pues no era un trabajo tan cercano o tan individual en ese sentido. Actualmente creo que lo que estamos haciendo individualiza más y crea este tipo de aspectos, porque ya no, a ver, en algún momento hablábamos solo de pares, después se habló, hubo quien habló de una triada biomagnética, entonces, solo hay dos polos, pero se entiende la parte y el concepto de triada. Y después salieron los hologramas, como los que tú mencionas, Román, que es un trabajo, repito, muy interesante, es un trabajo muy, que en su momento funcionó mucho, pero es diferente a la concepción que tenemos. Nuestra concepción no es una terapia para el uso de imanes, nuestra concepción es un aspecto que nos da una visión general aplicable o adaptable a prácticamente cualquier herramienta de la medicina tradicional y complementaria. Quien desarrolla esto de manera importante, en paz descanse, fue un gran amigo con el que tuve la oportunidad pues de compartir incluso desde como estudiantes de la carrera de medicina. Nosotros nos conocemos estudiando, que es el doctor Cuauhtémoc Hernández. Cuauhtémoc, pues no solamente, un poco para que tengamos idea, cuando fuimos compañeros en la carrera, él fue de esas personas raras en la carrera de medicina que se gradúa con excelencia, sí, con la máxima calificación en todas las áreas. Era, como diríamos ahorita, un cerebrito, pero al mismo tiempo era de las pocas personas que cuestionaban y que incluso corregían a los profesores, que eso no es tan común en las facultades de medicina. Pero yo recuerdo aquellas salidas que teníamos con él para acompañarnos, a lo mejor porque pues, nosotros estudiamos en Xochimilco y vivíamos en el norte de la ciudad. El Xochimilco, para que tengan idea, una ciudad tan grande como la Ciudad de México, está de extremo a extremo. Así que mientras viajábamos en transporte público nos daba tiempo de platicar en muchas cosas. Y ahí conocí la otra visión, por un lado muy científico, éramos estudiantes, pero muy científico, Cuauhtémoc, discutiendo, validando, contradiciendo, corrigiendo a los profesores en el mínimo explicación fisiológica y química, y por otro lado, las tardes y las jornadas que teníamos hablando de aspectos energéticos, esotéricos, tarot, cábala, y al final, pues es precisamente en lo que cierran muchos de estos elementos, combinar las sabidurías ancestrales. Hoy lo vemos 2, 3 décadas después, combinar las sabidurías ancestrales con la parte de la ciencia. Lo que antes veíamos divorciado, hoy lo vemos que tienen que ir de la mano. No hay nada nuevo bajo el sol, Román y compañeros, sino las cosas se vienen redescubriendo. Tenemos esos elementos en los cuales nos acompañan y hoy día tenemos las herramientas para poder validar e incluso poder buscar y profundizar como mucho de lo que no entendíamos de las ciencias ancestrales, de la sabiduría ancestral, hoy lo podemos empezar a entender. No digo entender en su totalidad, es empezar a entender para poder cumplir este conocimiento. Y es parte de esos fractales que el compañero, el doctor Miguel Ojeda, difunde de manera tan importante, que lo difundió mucho en las formaciones que hacía en Chapingo. De hecho, de ahí puedes recuperar tú esos folletos, las tesis que hay allá, pues algunas han desarrollado o han plasmado el trabajo de él, y bueno, solicitando, buscando como las tesis de estos fractales, de estos No, hologramas. se me queda bien claro. Igual como, yo tuve muy buenos resultados, como tuve en muchos pacientes, pero habían otros como que no funcionaba. Yo siempre sentí que algo faltaba, ¿no? Como uno siempre, en este andar, en este transitar que estamos haciendo, uno siente que siempre falta algo, que uno le puede integrar algo nuevo. Y bueno, qué bueno, nada es casual en este universo, que bueno, estoy aquí ahora compartiendo aquí, o bueno, o estoy teniendo la oportunidad de que
que usted me pueda compartir ese conocimiento y esa experiencia. Y muchas gracias, gracias. Gracias, Román. Saludos hasta Chile, ¿verdad? Es que estás ahora. Sí, estoy aquí, soy cubano, pero estoy en Chile aquí ahora. Sí, y me da gusto, bueno, sobre todo como tú dices, esa coincidencia, esas causalidades. De alguna manera nuestra experiencia, entonces la tuya y la nuestra es similar, ¿no? O sea, en algunos casos muy buen resultado, en otros casos faltaba algo. Para nosotros, ¿qué es lo que faltaba? Pues faltaba esa visión y esa posibilidad de individualizar cuando ya tienes definido la percepción. Termino de explicarles, el doctor Cuauhtémoc Hernández, que es quien desarrolla la parte inicial de esta teoría, o quien desarrolla la teoría de fractales bioenergéticos, para nosotros, pues realmente un genio, una persona que aportó mucho a esta parte. Realmente escucharlo, charlar con él era pues un gusto, era tener información científica, esotérica, tal, en diferentes sentidos. Y pues creemos que el gran aporte pues que nos deja Cuauhtémoc pues es Cuauhtémoc Hernández Maya, que nos deja pues es esta teoría que nos permite adaptarse. Es una teoría unificada de las medicinas tradicionales y complementarias. Gracias, Román. Le doy la palabra a Lucía Alicia Cruz Yáñez. Buenos días, doctor. Quisiera preguntarle, o más bien que nos pudiera explicar un poquito más cómo es esa sanación o cómo aplicar esas terapias a distancia de acuerdo a las dimensiones que no conocemos. O sea, ¿cómo nos puede explicar un poquito más acerca de esas dimensiones y cómo se da esa sanación a distancia? Por favor, gracias. Adelante, Lucía, te lo voy a explicar, aunque eso más que explicarlo hay que vivirlo, te lo voy a explicar. Gracias por la pregunta, pero me gustaría, vamos a organizar en los grupos, posiblemente la próxima semana, alguna sesión en donde me gustaría más bien de llevar los pasos, porque es más extenso. Ahorita te lo explico, te explico la lógica, cómo funciona, pero ocupar una de estas charlas gratuitas, posiblemente la de la próxima semana, o si no, la siguiente, para ver el tema de sanación a distancia. Porque una cosa es la sanación a distancia que ya hacen los reikistas, maravilloso. Otra es la sanación a distancia que hacen los biomagnetistas, pero nosotros hemos hecho sanación a distancia, ocupando incluso en algún momento de manera experimental medicamento alópata, ¿no? Entonces, ocupando elementos y testigos, incluso ocupando medicamento alópata, que bueno, no es que lo recomendemos mucho, pero aún así para efecto experimental sí podía haber un cambio en ocupando... Oye, dale suave con los mariscos que te va a subir el ácido úrico. De alguna manera, creo que una de las charlas próximas, repito, posiblemente la que sea dentro de 2 semanas, que ya estaremos entrando un poquito a mayo o empezando esto, nos podría ser una charla dedicada a que ya les expliquemos los pasos para hacer una sanación a distancia y que ustedes lo puedan hacer con las herramientas que tienen. Pero bueno, explico un poquito, Alicia. La forma en la que lo hacemos es, si todos nosotros tenemos un campo informático, que es el campo de resonancia mórfica, la técnica nos permite entrar al campo de resonancia mórfica de un individuo y ese individuo damos por hecho que está unido con todos aquellos que estén dentro de sus sistemas. Por lo tanto, a un hijo, a un hermano, a un conocido, a un amigo, a la pareja, por medio de él puedes acceder para poderle sanar, aunque el terapeuta nunca lo haya conocido, ¿no? Entonces, energéticamente, toma el lugar para la terapia de la otra persona y las terapias que le hacemos a este individuo, pues obviamente repercuten a nivel informático, porque ni siquiera es energético, es a nivel informático en el otro individuo. Los campos de resonancia mórfica son informáticos más que energéticos. Y al cambiar la información en este individuo, que está ocupando el lugar de información del otro individuo, se modifica la información en el paciente enfermo y por lo tanto se procede al aspecto de curación, porque muchas veces el problema no es ni la energía, no es ni la materia, muchas veces es simplemente la información que hay en él.
explicando, es la forma de lo que se hace, pero obviamente para desarrollar la técnica y con todo gusto la revisamos en una charla gratuita de estas que se están dando. Damos y dedicamos toda la sesión a revisar los pasos para poder hacer un elemento a distancia, sanación, diagnóstico, y la técnica que vamos a ver no es propia o no es exclusiva de Reiki, de biomagnetismo, etcétera. Repito, como lo vamos a revisar cumpliendo los pasos que vamos a ver, podría aplicarse a cualquier tipo de terapia, ¿no? Les comento nuevamente, pues en alguna ocasión incluso lo hicimos con fármacos, para ver si ocupábamos este elemento a distancia, obteníamos el beneficio del fármaco en la otra persona, sobre todo para personas que por la interacción medicamentosa o algún elemento no podían tomar el fármaco en cuestión. Pues ahí fue en casos en los que nos ayudó bastante, porque nos permitía obtener el beneficio sin la interacción, porque no tenía la sustancia química en el individuo final, ¿no? Entonces también es una parte interesante. O lo mismo que hemos dicho, oye, el poner imanes a distancia, porque si se los pongo y el lugar donde tengan que poner el corazón y tienen un marcapasos, por poner algunos de los ejemplos. Yo sé que nos queda la duda, Lucía, de, bueno, sí, ya entendí, ya me explicaron que es informática, que hago el cambio, que sustituye a la otra persona, pero ¿cómo lo hago? Por lo extenso, sí les pido que vamos a programar la charla y dedicamos toda una sesión a poderlo revisar. Digo que la de 15 días, porque la próxima semana quisiera aterrizar un poco más lo de la teoría holográfica del doctor Cuauhtémoc Hernández, para que lo tengamos como claro antes de empezar a ver ese tipo de aspectos. Gracias, doctor. Y otra pregunta, en el caso de hernias de disco, que son cosas básicamente estructurales, las medicinas tradicionales o alternativas, ¿pueden ayudar? Claro que pueden ayudar. Acuérdate que las medicinas alternativas hay en todas las áreas. A ver, tan solo, por ejemplo, aparte de la medicina tradicional y complementaria, es la quiropraxia, la osteopatía, el quiromasaje, donde obviamente por un experto y evaluado de manera correcta nos puede ayudar. Un gran amigo, también en paz descanse, el doctor Ulises Sosa Salinas, que era médico ortopedista y traumatólogo, hizo la mayor cantidad de investigación clínica con el manejo de pirámides, por ejemplo, energía piramidal. Y con la energía piramidal ayudaba mucho a esta parte y a estos elementos de las hernias como tal. Sí nos puede ayudar. Te pongo un ejemplo de lo que veremos en próximas fechas. Un caso muy particular que yo recuerdo y que para mí me ayudó a quitar una división falsa que yo tenía, en donde decía, pues para ciertas cosas son las técnicas energéticas y para ciertas cosas son las físicas. Una paciente, bueno, no era paciente, era una persona que conocíamos, se cae de una escalera, pone la mano por reflejo para detenerse, al ver el golpeteo en la mano porque está cayendo en la escalera, se disloca el hombro, de tal forma que hay gran dolor, está dislocado, hay elemento aparentemente una fractura, se le dio un estímulo energético en alguna zona y fue fantástico como el hombro dislocado, el dolor, se corrigió de manera espontánea. Normalmente para hacer esto, pues hay que, cuando hay el tiempo y todavía está, pues hay que hacer una corrección que además de ser muy dolorosa, pues es toda una tracción mecánica para poder ponerlo en su lugar. Sin embargo, haciendo un estímulo muy similar, bueno, lo que ocupamos en ese caso fue acupuntura Suyok, pero haciendo un estímulo de una presión parecido a la digitopuntura en la mano, simplemente se presionó un punto en la mano y hubo una corrección espontánea, en este caso, del hombro que estaba fuera del lugar de la articulación. Ese tipo de aspectos hoy día nos permitieron, como un elemento todavía intermedio, pero nos permitió ir viendo cómo no teníamos que ver ese aspecto delimitante y ver cómo podíamos hacer ese tipo de aspectos y cómo la parte energética obviamente influye en la parte física. Habrá que ver, y el experto es Juan Carlos, que también pues muchas veces estas manifestaciones físicas, bueno, no muchas veces, en todos los casos, pues representan también un problema de tipo emocional, y al final los problemas de tipo emocional
causan desórdenes bioenergéticos, ¿no? Al final caemos nuevamente en la parte de energía. Habrá que revisar ese aspecto, esas estructuras, Lucía. Ok, gracias, doctor. Gracias. Sí, doctor y Lucía. Según nuestra experiencia, que ya llevo más de, casi 15 años en la parte de la biodescodificación primero y después en la escuela que he creado de psicobiocodificación. Sí, las emociones siempre, vamos a ver que detrás de una torcedura, detrás de una hernia, detrás de todo hay un componente emocional. Recordemos la famosa triada psiqui, cerebro, órgano, descubierta por el doctor Hammer, y cómo se ve presente en muchas de las enfermedades. Y importante también, en la psicobiodescodificación nos orientamos a que tengan todos los estudiantes la precisión en qué parte en el cerebro se encuentra específicamente esa torcedura, se encuentra ese tobillo, porque creo que es algo importante para poder entender el conflicto. Con el permiso del doctor, quiero compartirle, quiero apoyar un poquitico por acá a Rocío, que no tenía todas las diapositivas y demás. Bueno, y por acá se las comparto, aunque sea algo reiterado, pero bueno, para que las tengan. Ya el día, este próximo sábado, estaremos dando el taller de transformación de la parte de información, de eso que nos hablaba del doctor, no de la parte energética, de la parte de información. Y aquí les comparto algo muy importante para que puedan entender el hecho de que, decir, en algún momento, ¿no? Como bien dice aquí, en todos los linajes, en todos los árboles, en toda la familia, nacerá un alma que escoge llevar la curación a sus ancestros. Es posible que esta hermosa alma en este instante seas tú y por eso estés aquí. Vamos a dirigir el taller del sábado en 3 partes. Vamos primero a trabajar, específicamente lo vamos a dirigir porque bueno, ya estuvimos trabajando lo de los niños autistas y la parte esa de los desórdenes amorosos, pero sin embargo eso se puede llevar a cualquier nivel. También recuerden que desde hoy presente, cómo yo me dirijo a ese pasado, a ese árbol, a través del poder de la palabra. Estaremos aquí para que puedan entender cómo nosotros, desde nuestro psiquismo, tenemos estructurado el árbol genealógico. Ese desorden, si lo tenemos en desorden, si lo tenemos en orden, si es un caos, para poder llevarlo y orientarlo. Recuerden que cuando yo oriento esa parte de información y la parte energética, la ordeno, me es mucho más fácil trascender el proceso de sanación y vamos a trabajar una técnica ancestral, específicamente una técnica que trabaja mucho los queros, de cómo integrar y sanar el árbol genealógico. Estaremos también compartiendo una ceremonia ese día muy especial, que es la ceremonia de cómo recibir, cómo unir en nosotros, en nuestro corazón, recibir las energías masculinas y femeninas de la Madre Tierra. Esto es un código ancestral, donde recuerden que los códigos conllevan toda una información, toda energía no contienen. Lo que contienen es información que nos va a permitir trascender. Es el código Munay que nos permite sanar desde nuestro corazón. Y bueno, el lunes vamos a comenzar un ciclo nuevo de conferencias hasta que nos llegue el taller, un ciclo de conferencias muy interesante de cómo esos nudos emocionales crean o generan estancamientos energéticos y cómo después que desatamos esas energías fluyen libremente en nuestro cuerpo. Hoy la ciencia más moderna nos habla de algo, de que en nuestro corazón existen frecuencias caóticas y frecuencias armónicas. Por lo tanto, vamos a transitar en las demás conferencias a partir del lunes, que son todos los lunes a las 6 de la tarde, hasta el sábado que nos toque ya el taller, todos esos nudos energéticos a nivel emocional, cómo se crean, y ya en el taller estaríamos explicando y llevando las técnicas cuánticas para restablecer esas energías caóticas. Y bueno, ya el gran evento que ya nos habló Rocío, y por acá la promoción especial de este evento. Recordando que esto incluye
todas estas conferencias que ya se han dado con un costo mínimo, porque están en promoción de $25. Todas estas conferencias estuvieron en su momento en $100. Usted, en el momento que usted pague el curso, usted haga un aporte de una inscripción de $50, usted tiene derecho a acceder a todos los talleres que ya se han dado, como también va a poder participar en los próximos talleres que se van a dar y usted tendrá el derecho de hacerlo de forma gratuita. Importante que a partir cuando usted haga la inscripción, usted debe de saber que se está comprometiendo a aportar el valor final del curso antes del 20 de mayo, hasta antes del día 20 de mayo, porque ya sí lo va a ir pagando en plazo. Ya por aquí tenemos los talleres y bueno, y compartirles por acá los teléfonos de contacto. Hay personas por acá que se han acercado a través de Yadira Abigail, otro a través del centro universitario y otro a través de un servidor. Bueno, nos pueden estar contactando por cualquiera de los 3 medios para poder ingresar en ese taller, como en los próximos talleres o en el evento de mayo, como más ustedes gusten. Darle las gracias a mi queridísimo hermano y amigo, doctor David Hidalgo, el rector del centro universitario, a Rocío por acompañarnos en todos estos conferencias y talleres, y a ustedes por estar presentes. Si hay alguien que nos quiera compartir algo más, tienen su palabra, y le dejo la palabra al doctor David Hidalgo. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho el tiempo. Les recuerdo una vez más, esperando no ser muy reiterativo, pero les recuerdo una vez más que la actividad del gran evento de mayo pues es un evento para nosotros trascendente, sin precedentes, en donde combinaremos una serie de sabios de la tradición de diferentes partes del mundo. Habrá muchas sorpresas, con también algunos compañeros que hacen ciencia, que sintetizan muchos de estos elementos y que estarán compartiendo con ustedes. Y bueno, pues el taller de este sábado, pues es interesante, lo vamos a estar promoviendo. Yo en unos minutos más voy a compartir este enlace para quien nos quiera acompañar, y terminando esta charla iniciamos una que tiene que ver con el área de constelaciones individuales, que también obviamente es un aspecto para la temática. Gracias, hasta pronto. Ya está. Mil bendiciones. Nos vemos. Gracias. Gracias. Mil doctor. bendiciones. Gracias, lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a todos los profesores. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Melvi, qué gusto verte. Gracias. Saludos a todos. Mil bendiciones, gracias. Gracias a todos, profesor. Muchas gracias. Bendiciones para todos.